Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 3. El día de hoy continuamos con el siguiente temario, ¿no? Vamos a ver un poco qué son los patrones de diseño. Vamos a tratar de entender. Por ahora vamos a tratar de entenderlos de manera general. Luego, a lo largo del curso, vamos a ir profundizando un poco más. Luego vamos a entender son las arquitecturas de patrón o los patrones de arquitectura. Eh, Hoy empezamos con Spring, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre Spring y Spring Boot, que son los Java Annotation, que es una ORM, JPA, que vendría a ser Spring Data, ¿no? Que son los POJOS y que es el proyecto Lombok. Bien, los patrones de diseño. Un patrón de diseño es una solución bien escrita para un problema de software común. Lo que nos dice que son pues las buenas prácticas, ¿no? Que ya están documentadas, ¿no? En la cual uno puede consultar, y lo que esto permite pues son solucionar problemas comunes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patrones de diseño, vamos a diferenciar principalmente tres tipos, ¿ya? Creacionales, de tipo estructural, de tipo comportamiento, ¿no? Behavior. Entre los Ya vimos algunos de los patrones, por ejemplo, el patrón DAO, ¿no? Forma parte del patrón de diseño estructural. Entre los patrones de diseño creacionales, pues vamos a ver el tema de Singleton, ¿no? El patrón Singleton lo que nos dice es utilizar una sola instancia para para toda la aplicación. ¿Cómo funciona? Lo que hace es, tiene una variable y verifica. Si no está instanciado, pues hace la instancia de la creación del objeto y utiliza. Y en la siguiente vez que se quiera reutilizar, verifica, ¿no? Si está instanciado, pues reutiliza ese objeto que está instanciado. Luego también podemos tener otro patrón de diseño que vendría a ser patrón de diseño de prototipo, ¿no? Patrón de diseño de tipo request. Eh, Spring por defecto utiliza el patrón Singleton. Entonces, inicialmente vamos a trabajar con el patrón Singleton y luego entre los patrones estructurales vamos a utilizar el patrón DTO también, ¿no? El patrón DAO y posteriormente el patrón repositorio. Bien, ahora, ¿qué es una arquitectura de patrón, ¿no? O un patrón de arquitectura. Pues un patrón de arquitectura es una forma de poder organizar, ¿no? O estructurar nuestra solución de software. Lo que nos va a indicar es, por ejemplo, cómo vamos a organizar, en qué bloques vamos a organizar nuestro código, ¿no? Por ejemplo, entre los patrones de arquitectura más común, pues tenemos el modelo vista controlador. Pues en el modelo pues tenemos la parte de acceso a datos, ¿no? La gestión de la información. En la parte control está la lógica y en la parte view la presentación. Otra arquitectura, tenemos arquitectura en capas, ¿no? Tenemos igual acceso a datos, ¿no? La lógica del negocio, eh, el, el- la interfaz de usuario, ¿no? O la presentación, ¿no? Y dentro de ellos tenemos también lo que son N capas, ¿no? Pero en general, todo el concepto, ¿no? Serían como que estos tres capas, ¿no? Estas capas como que se van subdividiendo para poder, para que nuestro código tenga pues responsabilidades únicas.
Y otro patrón un poco más avanzado es el patrón o la arquitectura limpia. También algunos lo conocen como arquitectura de tipo cebolla o arquitectura hexagonal, ¿no? Para efectos del curso vamos a ver la arquitectura en capas. Ahora, ¿en qué se diferencian y cómo interactúan, ¿no? Un patrón de diseño con un patrón de arquitectura? Entonces, quiero que se queden con esta parte. Un patrón de diseño, pues, se aplica a nivel de clases y métodos, ¿no? Se ocupa de problemas a pequeña escala, ¿no? Y cómo se van a relacionar esos objetos, ¿no? Entonces, un patrón de arquitectura, ¿no? Se trata a nivel más general, ¿no? Lo que nos hace es aplica a nivel de sistema o componente, se ocupa del problema a gran escala. Si vemos en la imagen, por ejemplo, eso es un plano de un supermercado, ¿no? O de un centro comercial en este caso. Entonces, el patrón de arquitectura lo que va a definir es cómo se van a ubicar, ¿no? Por ejemplo, cada una de las secciones, ¿no? De repente en primer piso vas a tener la sección donde que se van a ver, van a estar las tiendas de ropa, ¿no? En el segundo piso puede estar otro, de repente, y de ese modo va distribuyendo, ¿no? Entonces, de eso se ocupa el patrón de arquitectura. Ahora, ¿cómo se van a comunicar? Por ejemplo, ¿no? Vas a tener, por ejemplo, en un lado de repente ventas, ¿no? Las tiendas que venden comida, ¿no? Por ahí vas a tener los pasadizos, las salidas. Entonces, ¿cómo se van a comunicar cada una de esas tiendas, ¿no? Entonces, de eso se encarga el patrón de diseño. Entonces, si vemos lo dice, ¿no? Los patrones de diseño se ocupan de cómo se implementarán las partes individuales de un sistema y los patrones de arquitectura se ocupan de cómo se organizarán y se interrelacionarán esas partes a nivel de sistema. Bien, ahora sí ya vamos a tratar un poco más acerca de Spring, ¿no? Antes de ello, ¿qué es Jakarta EE? Seguramente han escuchado de Java Enterprise Edition, ¿no? Pues era la versión que Oracle tenía para desarrollo de sistemas empresariales. Y a partir del 2017, ¿no? Oracle cedió los derechos a la Fundación Eclipse, ¿no? El cual ahora está a cargo del proyecto. Entonces, como el nombre Java pertenece a Oracle, ¿no? No podían seguir utilizando el nombre Java EE, ¿no? Por eso que le cambiaron a Jakarta. Entonces, la versión 8 de Jakarta con la versión 8 de Java Enterprise Edition, pues hay una compatibilidad total, ¿no? Eh, a partir de la versión 9, ¿no? Lo que hacen es los paquetes de donde o cómo se almacenaban, o cómo se llamaban, ahora se llaman Jakarta, ¿no? Anteriormente se llamaban Javax, ¿no? Bien, ahora Spring. ¿Qué es Spring? Pues Spring es un marco de trabajo, ¿no? Muy potente y flexible que está centrado pues en la creación de aplicaciones web para Java. Spring nos permite crear a partir de los pojos, ¿no? Los pojos son los objetos Java y aplicar servicios empresariales de forma no invasiva. Para ello vamos a hacer uso de lo que son las inyecciones de dependencia del IOC container, ¿no? Mientras vayamos implementando, vayamos entendiendo mejor, ¿no? Entonces, Spring Framework consta más o menos de 20 módulos, ¿no? Tenemos el módulo para el acceso a datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos JDBC, los URMs. Tenemos el módulo web, ¿no? Los servlets. Tenemos el core container, en el cual tenemos los beans, los contexts, los Spring Expression Language. Entonces, ¿qué vendría a ser en resumen Spring?
pues un marco de trabajo o un framework eh, muy potente y flexible, pues que está centrado en la creación de aplicaciones web para Java. Bien, ahora, ¿qué es Spring Boot? Spring Boot es la herramienta, ¿no?, que nos va a permitir crear o nos va a permitir agilizar la creación de proyectos basados en Spring. Eh, Actualmente Spring Boot está en la versión 3 y a diferencia de la versión 2X, ¿no?, ya sea de la versión 2.0 hasta los 2.7, eh, toma como base Spring Framework 6. ¿No? La versión Spring Boot 2X, ¿no?, ya sea 2.1, 2.3, 2.6, 2.6X, ¿no?, tienen como base Spring Framework 5. Y Spring Framework 6, ¿no?, toma como versión base el JDK Java 17. Y también utiliza las dependencias o algunas bibliotecas, ¿no?, de Jakarta E, ¿no? Y en Spring 2X se utiliza Java Enterprise Edition. Entonces, cuando vas a migrar, uno de los cambios que vas a hacer es, vas a tener que renombrar los paquetes que se importaban de Javax, ahora vas a importar de Jakarta. Y cuando quieres migrar, lo que nos recomienda es que hay que ir migrando, ¿no?, entre las versiones menos. Si estás, supongamos que estás en la 2.5, ¿no?, vas pasando a la 2.6, 2.7 y así hasta llegar a la 2. Así poder migrar hasta la versión 3. Entonces, posiblemente se están preguntando o alguna vez les van a preguntar, ¿no?, ¿en qué se diferencia Spring de Spring Boot? ¿No? ¿O qué es Spring y qué es Spring Boot? Spring es el framework, el marco de trabajo. Spring Boot es la herramienta que nos facilita la creación de aplicaciones basadas en Spring. Bien, ¿qué son los Java Annotation o las anotaciones en Java? Las anotaciones en Java son una forma de metadatos que nos proporcionan, ¿no? Mediante esas anotaciones nosotros podemos proporcionarle mayor funcionalidad o funcionalidades adicionales en nuestro código Java, ¿no? Eh, ¿En qué o cuándo se puede usar Java? Pues las anotaciones se pueden aplicar en las propiedades, atributos o en las declaraciones. Podemos utilizar en los métodos, podemos utilizar en los elementos, ¿no?, en las interfaces, ¿no? Entonces, esos metadatos, ¿no?, nos van a proporcionar, darle una funcionalidad adicional a nuestros métodos o a nuestros atributos que estamos declarando. Seguramente el método o la anotación que más recuerden es el @override. Cuando estuvimos viendo el tema de polimorfismo, ¿no?, fue una de las anotaciones que vimos. Luego tenemos anotaciones para el tema de herencia, para el tema de documentación, para el tema de si en caso alguna de las librerías o métodos ya están deprecados o ya no se deberían utilizar, ¿no?, para marcar, para suprimir warnings. Y más adelante, cuando empezamos a trabajar con Java, vamos a hacer uso bastante de las anotaciones. Bien, ¿qué es un ORM? Un ORM es una herramienta que nos permite mapear los objetos de base de datos, las tablas, con las clases de un lenguaje de programación. Los ORMs son herramientas, ¿no?, que podemos utilizar en cualquier lenguaje, ¿no? Así como Java tiene su propio ORM, PHP lo mismo, .NET también, ¿no? Entonces,
¿cuáles son los beneficios que nos proporcionan una ORM? ¿No? Primero, ¿qué es el significado de un ORM? Pues Object Relational Mapping, ¿no? Un objeto de mapeo, no, un objeto relacional de mapeo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos proporciona? ¿No? Pues una de esas es la abstracción de la base de datos, ¿no? No necesitamos escribir SQL para poder interactuar con la base de datos y con las tablas, ¿no? En vez de escribir SQL vamos a utilizar en Java, por ejemplo, el JPQL, o vamos a utilizar el tema de nuestras clases, ¿no? Y a la ORM se va a encargar de convertir esas clases o esos objetos, ¿no? En objetos SQL. Otra de las ventajas o beneficios que nos proporciona es la mantenibilidad, ¿no? Como no vamos a estar escribiendo, por ejemplo, procedimientos almacenados o funciones, ¿no? Va a ser mucho más fácil mantener, ya que mediante el ORM no vamos a tener todo el código a nivel en nuestro caso, a nivel de Java, ¿no? En dependencia de la base de datos. Tú puedes cambiar de base de datos sin cambiar el código en tu aplicación, ¿no? Solo vas a tener que indicarle cuál es el driver y el ORM se va a encargar de diferenciar entre las distintas bases de datos, ¿no? Por ejemplo, entre un Postgre, un MySQL y un SQL Server, ¿no? Y otra de las opciones que nos dan es la seguridad, ¿no? Seguramente en algunos aplicativos o cuando desarrolla, cuando tú vas a trabajar en tu paquete DAO, eh, pues vas a tener que escribir sentencias SQL, ¿no? Entonces, por buenas prácticas te recomiendan parametrizar, pero algunas veces, al no seguir las buenas prácticas, lo que hacen es concatenar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede generar una vulnerabilidad para la inyección o para los ataques de inyección SQL, ¿no? Y a los ORMs por defecto sanitizan esa deficiencia o esa libertad que le dan al desarrollador. Bien, ¿qué es JPA? JPA es el API de persistencia de Java, ¿no? Si hablamos de JPA, es una especificación, ¿no? Las especificaciones nos dicen, ¿no?, las reglas, ¿no?, de cómo debemos implementar, ¿no? Y debemos seguir esos pasos que nos van indicando, ¿verdad? Entonces, JPA es la capa ORM para Java, ¿no? ¿Y cuáles son de las áreas o cómo resuelve JPA o cuáles son las especificaciones que dice? Tenemos el Java Persistence API, tenemos el Query Language. En Java vamos a ver el lenguaje JPQL, ¿no? Java Persistent Criteria, ¿no? Es una forma de escribir o de hacer consultas o filtros sobre las consultas de base de datos utilizando puramente objetos Java. Bien, entonces hasta el momento tenemos URM, es una herramienta que nos va a permitir mapear nuestras tablas con nuestras clases, ¿no? Luego tenemos JPA. JPA es la especificación, ¿no?, de cómo se deben implementar los ORMs en Java. Entonces, dentro de las ORMs de Java, tenemos, por ejemplo, Eclipse Link, tenemos Hibernate, tenemos Data Nucleus, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué son Eclipse Link, JPA? No, Eclipse Link, Hibernate y Data Nucleus, pues son implementaciones de JPA, ¿no? ¿Esto qué beneficios o qué es lo que nos proporciona? Pues una abstracción completa de la base de datos, ¿no?, y nos permite trabajar a los desarrolladores con objetos y métodos en lugar de trabajar con las sentencias SQL directas. Entonces, ¿cómo funciona JPA? ¿No? JPA es la definición, ¿no?, la especificación. Los JPA providers, ¿no?, los proveedores, ¿no?, serían los ORMs, ¿no?
Hibernate, Eclipse Link u otros. Entonces, estos ORMs de Java internamente para conectarse a alguna base de datos utilizan JDBC, ¿no? Entonces, JDBC requiere de un driver, ¿no? Si tú necesitas conectarte a MySQL, tienes que cargar el driver de la base de datos específica, ¿no? En este caso sería para MySQL. Y si quieres utilizar Postgre, del mismo modo, tienes que cargar su driver específico. Entonces, toda esta sección, ¿no? La parte del provider de la conexión a base de datos, pues ya lo va a extraer, ¿no? La ORM va a ser por nosotros. Bien, ahora, Spring nos ofrece una mayor facilidad, ¿no? O una abstracción mayor. Entonces, Spring Data, ¿qué vendría a ser, no? Spring Data es lo que busca es proporcionar un modelo de programación familiar, ¿no? Eh, para Spring, de la forma de cómo se va a acceder hacia la base de datos. Y nos va a facilitar acceder tanto a bases de datos relacionales como a bases de datos no relacionales. Entonces, si nos fijamos en la imagen, ¿no? Spring Data va a abstraer, por ejemplo, sus interfaces CRUD Repository y sus interfaces para la paginación y el ordenamiento. Hay una capa que abstrae. Si vas a utilizar una base de datos no relacional, ¿no? Vas a tener que utilizar Spring Data de Mongo, ¿no? O de Spring Data MongoDB. Ahora, para nuestro caso, como vamos a utilizar o vamos a conectarnos a una base de datos relacional, vamos a utilizar Spring Data JPA. Entonces, ¿qué es lo que nos facilita Spring Data, no? Para acceder a una base de datos relacional o a una base de datos no relacional, ¿no? Vamos a tener, los métodos van a tener los mismos nombres, ¿no? Nosotros pues vamos a acceder casi de la misma forma, pero Spring por dentro, ¿no? De acuerdo al tipo del Spring Data que estemos usando, ya sea JPA o MongoDB, ¿no? Internamente él va a hacer el trabajo, ¿no? De conectarse a la base de datos, hacer el select, ¿no? O hacer la inserción. Pero para nosotros va a ser un poco más transparente la forma en cómo lo usamos. Eh, Spring Data JPA, ¿no? Por defecto utiliza el ORM Hibernate, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Los ORM son la implementación, ¿no? De JPA. Tenemos entre ellos, ¿no? Hibernate y Eclipse Link. Entonces, cuando utilizamos Spring Data JPA para acceder o para manipular los datos, Spring por defecto utiliza Hibernate. Eh, ¿Qué nos proporciona Spring Data? Pues nos proporciona ya los métodos CRUD para poder registrar, actualizar, leer la información y poder eliminar. Entonces, si vemos en la imagen, ¿no? Spring Data es una abstracción, ¿no? Que está ya después de JPA, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si tú utilizas Spring Data JPA, internamente, ¿no? va a conectarse a uno de los proveedores, puede ser Hibernate, y ese proveedor por dentro utiliza JDBC para conectarse, ¿no? Y JDBC requiere que le cargues un driver o el driver específico de la base de datos que quieras conectar. Bien, si recuerdan, ¿qué eran las Java Annotation? ¿No? Eran una especie de, son metadatos, ¿no? Que nos van a permitir agregarle funcionalidades a nuestro código. Entonces, los JPA Annotation lo que nos van a permitir es relacionar o mapear nuestras clases Java, las columnas, con nuestros atributos de nuestra clase Java. También, ¿qué nos van a permitir? Nos van a permitir cómo manejar las relaciones, ¿no? Por ejemplo, vas a tener una tabla que se va a tener una relación uno a muchos o muchos a uno. Vas a tener tablas que tienen relación muchos a muchos.
Entonces, las anotaciones de JPA nos van a permitir definir ello, ¿no? Si vemos acá en el ejemplo, tenemos una clase, por ejemplo, acá tenemos la clase animal. Mediante la anotación le estamos indicando que se va a conectar a la tabla animal en minúscula en la base de datos, ¿no? El, Va a tener un campo ID, un campo identificador, que en la base de datos la columna se llama animal-ID. Luego igual vas a tener un atributo que se llama name, pero que en la base de datos se podría llamar animal name, ¿no? Entonces lo que va a hacer es mapear el atributo con la columna de la tabla. Bien. ¿Qué es un pojo? Seguramente van a escuchar por ahí cuando dicen un pojo, un bean, un spring bean. Entonces, un pojo puede ser cualquier clase, ¿eh? Una clase cualquiera en Java. Puede ser una clase, por ejemplo, en este caso, humano, animal o cualquier otra clase. Ahora, para que ese pojo se considere un Java bean, tiene que cumplir ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Que debe tener un constructor, que debe tener encapsulados y que debe implementar la clase o la interfaz serializable. Entonces, si escuchamos Pojo, Pojo es cualquier clase en Java. Ya cuando uno dice un Java bean, entonces quiere decir que un Pojo o un Pojo común tiene que cumplir ciertos criterios, ¿no? Esa clase tiene que tener, aparte de los atributos, ¿no?, constructores encapsulados y debe implementar la interfaz serializable. Luego, ¿qué es un Spring Bean? Eh, Cuando vayamos a implementar con Spring, ¿no?, vamos a tratar más adelante el concepto de un contenedor de Spring. De forma general, ¿qué es lo que hace un contenedor de Spring? Lo que hace es gestionar el tiempo de vida de un objeto, ¿no? Entonces, un Spring Bean es un objeto, ¿no?, que forma o que está instanciado dentro de un contenedor de Spring. Más adelante vamos a tocar el tema de inyección de dependencia. Pero ¿qué vendría a ser una inyección de dependencia, ¿no? La inyección de dependencia es derivarle la responsabilidad al contenedor de Spring, ¿no?, el ciclo de vida del objeto, cuándo instanciarlo, ¿no?, y cuando, si ya no se está utilizando, que lo elimine, que el garbage collection, ¿no?, entre en acción. Nosotros ya o sea que les damos esa responsabilidad de que el mismo framework lo administre. ¿Y qué es un proyecto Lombok? Pues cuando nosotros vamos a crear nuestras entidades o nuestras clases, necesitamos crear los encapsulados o los getters y setters. Entonces, crear los encapsulados, pues, hace que tu clase Java sea muy verboso, ¿no? Entonces, para ello, el proyecto Lombok nos va a reducir la escritura de los getters y setters mediante anotaciones, ¿no?, y ya en tiempo de ejecución se van a generar esos métodos. Bien, ahora vayamos a crear nuestro proyecto. Spring nos ofrece una web que es Spring Initializer. Spring Initializer, que nos va a permitir crear rápidamente nuestros proyectos. Acá. Entonces, para crear nuestro proyecto, lo que voy a indicar es que vamos a utilizar para la gestión de dependencias Maven.
El lenguaje de programación, vamos a utilizar Java. La versión de Spring Boot, vamos a utilizar la estable 3.3.0. El group ID lo voy a llamar .ironman. El nombre del proyecto lo voy a llamar gestión de restaurantes. Ya, vamos a poner acá. Management. Restaurant management. El package name. Voy a poner que sea junto. Restaurant management. El artefacto. Selecciono la versión, el empaquetado jar, en la versión de Java, Java 17. Y voy a cargar por defecto algunas dependencias. Spring Web, Spring Data JPA. El driver para la conexión va a ser PostgreSQL Driver. Y voy a cargarte en el proyecto Loombook. Añadir dependencia. Web. Web. El Spring Web normal, ¿no? Hay otro que es cuando trabajamos con programación reactiva. Nosotros vamos a trabajar con la programación normal. Voy a utilizar Spring Data. Spring Data. Voy a agregar Postgre, el driver de JDBC. Y voy a agregarte en el Loombook. Lo que voy a hacer es compartir este copy. Paso por el chat y si ingresan a ese link deberían tenerse configurado estos mismos valores que yo acabo de añadir, ¿no? El único que voy a cambiarle acá es, en vez de demo, voy a llamarle Restaurant Management. La R mayúscula. Description. Restaurant Management. Restaurant Management. Listo. Entonces, una vez que ya tengo seleccionado toda la dependencia, la versión de Java, el gestor de paquetes, la versión de Spring Boot, voy a hacer clic en la opción Generar. Entonces, lo que voy a hacer es ubicarme en la carpeta en la cual voy a tener los proyectos. Acá tenemos el app Java JDBC que hemos creado. Voy a arrastrar el zip que acabo de descargar. Voy a descomprimir. Ahora voy a abrir el IntelliJ y abrir el proyecto. Tengo Open. Me ubico dentro de la carpeta. Restaurant Management. Voy a seleccionar el archivo POM. Abrir. Abrir como proyecto. Voy a decir que sí, sí confío. Y ya tengo el proyecto abierto. Vamos a revisar el proyecto. Acá está el paquete que pusimos con .ironman. El artifact ID restaurant-management. Vamos a poner que esta va a ser la versión 1.0.0.
el name, Restaurant Management, la descripción, la versión de Java, Java 17, las dependencias que hemos agregado, ¿no? Hemos agregado la dependencia de Spring Data JPA, el Spring Data Web, el driver de la base de datos, en nuestro caso Postgre, el proyecto Loombook, y por defecto Spring Boot también ya nos agrega las dependencias para escribir los tests, las pruebas unitarias. Lo único que estoy haciendo acá es cambiar la versión para que sea la versión 1.0.0 que estamos empezando. Procedo a guardar. Vamos a revisar los paquetes que nos crea. El punto idea, pues lo genera el mismo IDE, que no le vamos a... El MVN es para que dentro del proyecto pueda utilizar Maven, ¿no? Tenemos el tema de acá una especie de Markdown, ¿no? Algunas recomendaciones. Y nos vamos a ubicar dentro de la carpeta src, ¿no? Entonces, dentro de esta carpeta vamos a desarrollar o codificar todo nuestro proyecto, ¿no? Tenemos dos secciones, la parte de test, en la cual se va a escribir pruebas unitarias y también las pruebas integrales. El paquete main, acá vamos a crear nuestros paquetes para la conexión a base de datos, ¿no? La lógica, el- la presentación, en este caso un REST API. Y luego dentro de la carpeta resource tenemos un archivo que se llama application properties. Entonces acá vamos a realizar la conexión a la base de datos. Entonces ahora si yo trato de ejecutar o iniciar el proyecto, ¿no? Debería tratar de conectarse a una base de datos y me va a lanzar el siguiente error, ¿no? Como estoy utilizando Spring Data y además ya acabo de añadir dentro de la dependencia el driver de PostgreSQL, Spring trata de conectarse a una base de datos. Entonces vamos a configurar esa parte y comparto los datos de la conexión. Eh, si tú creas por separado y no seleccionaste algún driver, ¿no? Puedes ir a los repositorios, en este caso a Maven Repository, y ahí buscar los paquetes, ¿no? Por ejemplo, no olvidé añadir el Spring Data JPA. Busco Spring Framework.boot y busco el paquete Spring Data o Spring Boot Starter Data JPA y instalo la última versión. Igual si que también requiero de repente otro driver, busco igual en el Maven Repository, busco por el nombre, en este caso Postgre. Y como nosotros ya incluimos al momento de crear, ya no requerimos de estos pasos. La dependencia del Loombook también yo puedo añadir después. Igual acá tengo el link. Pero si vimos, ya nuestro proyecto ya tiene o ya agregamos al momento de generar el proyecto. Entonces, ahora voy a compartir cómo nos vamos a conectar a la base de datos. Voy a copiar información. Ahí los paso por el chat y me ubico dentro de mi proyecto. Nos ubicamos dentro del archivo Application Properties. Hasta acá ya tengo Spring Data Source. Acá tengo que indicarle cuál es la URL para la conexión a la base de datos, el nombre del usuario y el password. Y esos datos igual ya los compartí anteriormente, pero igual vuelvo a compartir. Ok. Entonces, primero necesito del hostname. Copio todo el hostname y
reemplazo acá el hostname por el valor que acabo de copiar o por la dirección, ¿no? O el hostname de la base de datos. Ahora, ¿cómo se llama mi base de datos? Vamos a reemplazar por el nombre de mi base de datos que ha sido creado en nuestro caso en render, ¿no? Hay que, hay que validar que no tenga espacios al final. Entonces, con esto ya tenemos nuestra URL de la base de datos. Lo que nos falta es el usuario, el username y ahora el password. Entonces, con esta configuración voy a intentar ejecutar de nuevo el proyecto. Y ahora sí, el proyecto levanta sin dar errores, ¿no? Me dice que se ha inicializado un Tomcat en el puerto 8080. Para poder acceder, pues lo que debo hacer es localhost 8080. Y efectivamente está funcionando. Si bien es cierto, no tenemos una página configurada o que mostrar, pero ya el proyecto ha sido levantado. Bien, ahora, para subir el proyecto dentro del repositorio, también voy a añadir mi ubico dentro del proyecto y vamos a cargar de una vez nuestro script de base de datos. Si en caso quieren levantar su base de datos de modo local. Acá en la raíz del proyecto, clic derecho, es el new folder, database. Ahora lo que voy a hacer es copiar los scripts para crear la base de datos y para poblar la información. Copiar y pegar. Ok, entonces bien. Ahora lo que voy a hacer es todo este proyecto, primero añadir a Git, ¿no? Para ello lo que voy a hacer es git init, git status, entonces el ds.store y voy a ignorar ya que no se suba esto. Este archivo que no se suba. Me ubico dentro, si recuerdan, no dentro del git.ignore que puedo indicar acá qué archivos o qué cosas quiero que no se suba. En este caso no quiero que se suba el archivo .dsstore. Git status, ok. Git add git status, git, git commit start iniciando el proyecto start project. Hasta acá lo único que hemos hecho es generar un proyecto base, ¿no? Un proyecto limpio en la cual ya configuramos la base de datos. También subimos los scripts si en caso no quieran conectarse y levantar la base de datos en su máquina local. Revisamos las dependencias y dentro del archivo resource configuramos la conexión a base de datos. Ahora lo que voy a hacer es crear este proyecto en el repositorio remoto para poder subir. Actualmente tengo solamente mi repositorio local.
Para ello voy a abrir este navegador. Me ubico dentro del Git de proyecto Ironman. Dentro de los repositorios voy a crear un nuevo repositorio. El nombre va a ser Restaurant Management. Va a ser de acceso público. Y va a ser la única. No voy a añadir nada más. Entonces ya inicialicé Git en el proyecto. El ritmo después lo voy a agregar. Ya agregué el commit, ¿no? Y hice mi primer commit. Ahora lo que voy a hacer es renombrar mi rama, que actualmente se llama master, a main. Bien. Ahora lo que voy a hacer es mi proyecto local que está en mi computadora, eh, relacionar, ¿no?, con el repositorio remoto para que pueda subir la información. Entonces lo que estoy haciendo acá es asociar, ¿no?, indicarle cuál es la ruta del repositorio remoto. Una vez que ya está asociado mi repositorio local con el repositorio remoto, voy a subir todos los cambios o el proyecto que acabo de crear y debería poder visualizar acá ya en la web. Bien, acabo de subir los cambios, refresco el repositorio y hasta acá ya hemos subido el proyecto. Eh, Más adelante lo que vamos a hacer es añadirles acá para que todos vayamos a trabajar sobre este mismo proyecto, ¿no? Vamos a empezar a crear ramas en Git y vamos a practicar el trabajo colaborativo, ¿no? Bien, entonces hasta el momento hemos configurado nuestro proyecto base. Ya tenemos la conexión hacia la base de datos. También se han subido los scripts si en caso requieran levantarlo de manera local, ¿no? Verificamos que el proyecto ejecuta. Verificamos que ya está levantado nuestro proyecto. Bien, vemos que nuestro proyecto está funcionando. Bien, vamos a hacer un repaso de cuál va a ser la arquitectura de nuestro proyecto, ¿no? Inicialmente estuvimos viendo el tema de MVC, ¿no? Teníamos nuestro model, nuestro service y nuestra presentación lo trabajamos en console, ¿no? Ahora ya vamos a empezar a distribuir y vamos a empezar a trabajar con cada uno de los paquetes, ¿no? Voy a empezar a organizar. Primero vamos a trabajar en la parte de persistencia y para comprobar que sí efectivamente tengo conexión a base de datos, momentáneamente vamos a relacionar o vamos a tener una relación directa entre la capa expose de exposición con la capa persistencia, ¿no? Luego, a medida que vamos desarrollando, ¿no?, vamos a trabajar en el paquete de aplicación, ¿no? Lo que debemos tener siempre en cuenta es que evitar siempre que haya una conexión, una relación directa entre la capa de exposición, de presentación, con la capa de persistencia, ¿no? Pero por efectos de la clase, vamos a inicialmente hacer esa relación. Y si recuerdan, la capa model nosotros lo estamos llamando como entity. Entonces, vuelvo al proyecto y acá me ubico dentro de Java. Voy a detener la ejecución. Dentro de Java tengo el paquete com.ironman restaurant management. Acá, clic derecho, vamos a crear nuestro paquete de persistence. Se llama persistence. Persistence, ¿no? Nuestro paquete de persistencia. Bien. Dentro de persistencia vamos a tener dos paquetes. Si recuerdan, nosotros trabajamos con
con los paquetes DAO, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de lo que son los repositorios o el patrón repository, ¿no? Entonces, bien puedes utilizar solo el patrón DAO o solo el patrón repository, o podría haber una coexistencia de ambos. Ahora, en nuestro caso de Spring, ¿no? Vamos a utilizar el patrón repository. ¿En qué se diferenciaría el patrón DAO del patrón repository? ¿No? El patrón DAO está más relacionado con el acceso hacia la base de datos. Y el patrón repository tiene mayor cercanía hacia la lógica del negocio. Pero ambos trabajan con la información que se recupera de una base de datos, ¿no? Con el acceso hacia la información que se encuentra pues en nuestro motor de base de datos. Entonces vamos a crear los dos paquetes. Dentro de Persistent vamos a crear nuestro paquete que se va a llamar para las entidades, Entity. Ahí van a estar nuestros modelos. Luego el otro paquete se va a llamar repository. No tiene que estar después de persistent.repository. Ok. Ahora voy a abrir la base de datos. Donde tengo acá el dviewer. Bien. Le voy a decirle close. Y vamos a iniciar primero con nuestra tabla categoría. Voy a esquemas public, la tabla categoría. Voy a dar doble clic, ¿no? Y voy a ingresar a la definición de la tabla de del. Y si recordamos cuál es nuestra diagrama de base de datos, ¿no? Tenemos nuestra tabla de categoría, productos, venta, detalles. Tenemos a nuestros clientes. Nuestros clientes van a tener un tipo de documento, ya sea RUC, DNI o otro tipo de pasaporte. Vamos a tener usuarios. Los usuarios van a tener perfiles. Bien, ahora vamos a iniciar con la tabla de categoría. Bien, si recuerdan, generalmente las tablas en base de datos están en plural, pero nuestras clases en Java deben ser en singular y deben iniciar en mayúscula. Entonces voy a crear aquí una clase dentro del paquete entity, clic derecho, new class, category. Me dice que si quiero que le añade al repositorio Git, pero voy a decir que no, que lo voy a añadir cuando yo crea que sea necesario. Hasta acá tengo una clase, ¿no? Entonces reviso para tener una mayor visión de qué cosas se compone mi clase. Voy a copiar toda la definición. Me llevo acá a Java, acá en la parte superior. Lo que voy a hacer es entre comentarios, ¿no? De modo que no voy cambiando de pantalla, ¿no? Entonces tengo el campo ID que es de Big Serial, ¿no? En Postgre para que sea autoincremental o que el ID se autogenere, ¿no? Lo definimos como Big Serial, ¿no? Esto lo que hace es por dentro crear una secuencia y así va incrementando el valor de nuestro ID. Entonces, acá tengo mi clase category, es private long de tipo ID. Entonces, si recuerdan, hablamos del término de que era un pojo, ¿no? O los pojos. Entonces, les comenté que un pojo viene a ser cualquier clase Java, ¿no? Por ejemplo, de acá es un pojo. Category, long es un pojo. Acá restaurant, ¿no? La clase restaurant management, ¿no? Podemos comenzar con un pojo. Yo sigo agregando acá las propiedades, ¿no? Nombre, voy a agregar descripción, ¿no? Private URL,
sigue siendo un poco, ¿no? State, fecha de creación y fecha de actualización. Acá al ser fechas lo voy a marcar como local datetime. Local datetime y también la fecha de actualización. Local datetime. Entonces, esto sigue siendo un poco. Vamos a poner que estos son sus atributos. Attributes. Ahora voy a poner acá constructores. Category y control al insert. Vas a tener acá constructores. Voy a seleccionar todas las propiedades. Y voy a generar constructor con argumentos. Todavía no es un POJ. No, todavía no es un Java Bean, sigue siendo un POJ, ¿no? Para que sea un Java Bean, tenía que cumplir ciertas características, ¿no? Tiene que tener constructor, ¿no? Tiene que tener los getters y setters. Vamos a hacer getters y setters. Le dan clic derecho, ¿no? O Alt Insert en Windows, generar y seleccionan getters and setters. Seleccionamos todas las propiedades. Ok. Y acá dicen implement serializable. Entonces, ahora ya vendría a ser un Java Bean, ¿no? Para que sea un Java Bean, ¿no? Tiene que cumplir esas características, ¿no? Tiene que tener constructores encapsulados y implementar en la interfaz serializable. Voy a ejecutar, debería seguir funcionando, no debería dar ningún error. Bien, entonces el código que acabo de añadir sigue funcionando. Bien, luego hablamos del proyecto Lombok. Entonces vamos a empezar a utilizar ahora el proyecto Lombok. Lo que voy a hacer es borrar el constructor y borrar los getters y setters. Entonces, ahora qué voy a utilizar. Ahora vamos a ingresar a Lombok. Lombok. Ok, proyecto Lombok. Vamos a ver get started features. Ahora vamos a ver documentación comunidad, documentación para contribuidores, features estable. Por ejemplo, acá tenemos una serie de anotaciones, ¿no? Por ejemplo, para que te genere los getters y setters, dice que utilizas la anotación @getters, ¿no? Vas a tener, por ejemplo, más adelante vamos a utilizar el patrón builder, ya por ahora todavía no vamos a utilizar. Entonces lo que ahora lo que nos interesa es, por ejemplo, cuando quieres que se generen los constructores, tienes acá tres posibles opciones. Un constructor sin argumentos, un constructor con argumentos y este de acá cuando tus propiedades tengan la palabra reservada final. Por ahora vamos a utilizar los getters y setters para los encapsulados y el generador de los constructores. Bien, volvemos a nuestra clase, a nuestro pojo. Y acá lo que voy a hacer es, puedes utilizar de este modo en cada propiedad @getter y @setter. Control S, voy a ubicarme acá en el IDE en los tres puntitos y puedo ver que me acaba de
a generar el getters y setters para esa propiedad. Entonces, por cada una de las propiedades yo tendría que estar añadiendo getters y setters, ¿no? Entonces, eso aún sigue siendo verboso. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Presiono control X y lo puedo definir a nivel de la clase. Control S y si vemos acá en los tres puntitos, ¿no? Acá, y en la estructura me acaba de generar los getters y setters para mis atributos. Entonces ya voy a borrar los comentarios, ¿no? Porque Lombok lo va a generar por nosotros. Entonces nuestra clase va a ser un poco más limpia, ¿no? Luego, también requerimos los constructores, ¿verdad? Arroba no argument constructor. ¿Qué es lo que he hecho? Me acaba de generar un constructor sin argumentos. Luego vamos a requerir un constructor con argumentos, ¿no? Con al, al args constructor, un constructor con argumentos. Entonces, ahora este Pojo ya es un Java Bean. ¿Por qué? Porque ya cumple las características, ¿no? Tiene los encapsulados y tiene el constructor. Pero yo veo acá un poco más limpio, ¿no? Es menos verboso, ¿no? Y nos van a ayudar, ¿no? Y es más legible también, ¿no? Bien, voy a ejecutar el proyecto, que las anotaciones que he agregado pues no generen ningún error. Lo que hay que hacer es, seguramente le va a salir este mensajito, ¿no? Hay que habilitar que el Lombok esté integrado al IDE. Le doy clic derecho, habilitar la anotación. O puedo hacerlo de manera manual, ¿no? Me ubico acá dentro del IntelliJ, configuraciones, settings. Y en un segundo acá, Lombok. Lombok, TPA. Déjame ver acá el Lombok build. A ver, no recuerdo, así que vayamos a verificar. Enable Lombok IntelliJ. Y seguramente por acá nos va a indicar una imagen. Lombok plugin, acá está. A ver, si no tienen instalado en su máquina, lo que hay que hacer es, nos vamos dentro de los plugins, acá, plugins, o puedo ubicar desde acá, IntelliJ IDEA, eh, settings o configuraciones, me ubico donde que dice plugins, y acá voy a buscar primero Lombok. Lombok. En mi caso yo ya tengo instalado, ¿no? Instalamos Lombok. Luego, déjame verificar. Luego nos ubicamos donde que dice Lombok plugin y vamos a marcar que esté habilitado. En mi caso ya debe estar porque si recuerdan salió un mensajito en la parte inferior y ya lo habilité. A ver, Lombok. Vamos a ver plugins, interacciones. A ver, enable processor.
está, Annotation Processors. Como esto solo lo configuras una vez, o el mismo IDE te ayuda, así que no recuerdo. Entonces vamos a buscar Annotation Processor. Creo que puedo buscarlo así. Me voy acá donde que dice Java. Acá está, Annotation Processor. Estaba más fácil ubicarlo, entonces vamos a minimizar todo. Nos ubicamos donde que dice construcción y ejecución. Dentro de compiler, dice Annotation Processor, y acá necesita marcar, o lo marcamos como habilitado la anotación de processing. Bien, entonces una vez hechas las configuraciones, ¿no? Ejecutamos y debe seguir funcionando nuestro proyecto. Bien, hasta acá tenemos los Lombok Annotation. Vamos a poner acá Lombok Annotation. Bien, entonces ahora lo que necesitamos es mapear nuestro Java Bean con las anotaciones de JPA. Si recuerdan, estamos utilizando Spring, vamos a quitar Spring Data JPA, ¿no? Spring Data JPA, y por defecto, por internamente utiliza Hibernate, ¿no? Y Hibernate requiere del driver, ¿no? En nuestro caso Postgre. Entonces, si recuerdan que era Hibernate, era un ORM de Java, ¿no? Y los ORMs que nos permiten mapear nuestra clase Java con la tabla o con las columnas de la tabla. Entonces, una de las primeras anotaciones que voy a utilizar es que voy a indicar que esto va a ser una entidad, @entity. Entonces, este @entity está en la biblioteca Jakarta Persistence. Si por alguna razón ven un proyecto con Spring Boot 2x, ¿no? Acá va a decir Java X, ¿no? Javax, ¿no? Pero a partir de Spring Boot 3, ¿no? Utiliza ya el paquete de Jakarta EE. Por eso es que el nombre ahora dice Jakarta, ¿no? El nombre de la anotación va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Va a seguir siendo lo mismo. Lo único que va a variar va a ser de qué biblioteca lo estás trayendo. La siguiente anotación. ¿Cómo se llama la tabla que se va a relacionar con esta clase? Entonces, @table. Entonces me dice acá el nombre, ¿no? El nombre de mi tabla. Si recuerda, mi tabla se llama categories, en plural. Entonces acá estoy poniendo el nombre de mi tabla es categories. Luego, acá me dice, al ser una entidad, indícame cuál de las propiedades o cuál de los atributos va a ser el identificador, ¿no? Para ello, ¿no? Lo que tengo que hacer, voy a cancelar, tengo que, mediante una anotación, indicarle cuál es el campo, cuál es la propiedad que va a estar como primary key o como identificador, ¿no? Entonces acá voy a utilizar la anotación @id. Entonces acá yo le estoy indicando que el primary key o el ID es este atributo o esta propiedad. Ahora, yo mediante la anotación podría decirle, por ejemplo, @column. ¿Cómo se llama la columna? Column.
En este caso se llama ID. Cuando la columna en base de datos y el nombre de tu atributo en la clase son iguales, puedes omitir la anotación @col. Y voy a hacer eso. Ahora, la otra anotación que voy a utilizar va a ser cómo va a ser el valor de la generación, ¿no? En nuestro caso, si recuerdan, es de tipo identity, ¿no? El ID va a ser autoincremental, ¿no? La base de datos se va a autoincrementar solo. Entonces, si yo reviso las columnas ID, name y descripción, son igualito que mis propiedades en Java. El URL key sí varía porque está con guión bajo, entonces lo que voy a hacer es a esta propiedad sí voy a utilizar la anotación @column y voy a decir cómo se llama en la base de datos. Se llama URL con guión bajo. Luego, la otra propiedad que necesito anotar es la fecha de creación y la fecha de actualización. Entonces, en la base de datos se llama created at, ¿no? Con guión bajo. Si vemos acá en la tabla, ¿no? Pueden ver created at, updated at. Estos de acá ya no los estoy anotando porque cuando son iguales, pues puedo omitir la anotación @col. Entonces, creo que ya puedo borrar este comentario, ¿no? Ya tengo acá completado mi entidad. Entonces, acá estoy utilizando las anotaciones de JPA, ¿no? Para indicarle que esta clase o este Java Bean ahora es una entidad, ¿no? ¿Cuál es la tabla que está relacionada a esta clase, ¿no? ¿Cuál de los campos es el ID? Y mapeando a las columnas con mis atributos de Java. Voy a proceder a guardar todo. Voy a ejecutar. Y hasta el momento no me salta ningún error. Ok, voy a detener. Hasta el momento seguimos trabajando en la rama main, ¿verdad? Entonces voy a hacer git add punto git status. Vamos a hacer git commit add category entity. Estamos agregando la entidad categoría. Git push origin main. Bien. Revisamos un poco nuestra arquitectura. Entonces, nosotros al model le llamamos entity. Entonces ya tenemos nuestra entidad categoría. La parte de DAO no vamos a utilizar porque toda esta parte Spring, ¿no? Lo va a resolver internamente. Entonces vamos a crear directo nuestra interfaz repository. Ahora me ubico donde es en repository, clic derecho, new class y voy a seleccionar que es una interfaz. Una interfaz. Voy a llamar category repository. Entonces, similar al patrón DAO, ¿se acuerdan? Lo que nos dice es, no utilices las implementaciones directas, sino utiliza interfaces. Y se recuerdan cuando estuvimos utilizando el patrón DAO, creamos una interfaz genérica, lo llamamos DAO CRUD. Entonces,
similar a esa interfaz, Spring nos ofrece otra interfaz, vamos a extender, se llama CRUD Repository y tiene dos argumentos. Me dice cuál es la clase o la entidad y de qué tipo es el ID, ¿no? En nuestro caso es de tipo entero largo, ¿no? O long. ¿Cómo se llama la clase? Category. Voy a importar que está dentro de restaurant persistent.entity, ¿no? Hay otras clases category, ¿no? que hacen otras cosas. Nosotros necesitamos nuestra entidad que hemos creado hace un momento. Selecciono, voy a darle code que lo formatee. Ok, control S. Entonces, con esto, yo ya tendría los métodos CRUD habilitados. Entonces, ¿cómo voy a hacer la prueba de ello? Lo que voy a hacer es, vuelvo a mi estructura. Vamos a crear nuestro paquete expose y dentro de ello nuestro otro paquete explorer. Y vamos a crear nuestra clase category controller. Entonces, acá, ¿no? Después de ironman.restaurant management, clic derecho, package, y acá voy a llamar expose, ¿no? Expose, ¿no? La parte de la presentación, ¿no? Lo que vamos a exponer hacia el cliente. Y dentro de expose por ahora va a haber un solo package que se va a llamar controller. Luego vamos a ir añadiendo otros paquetes más. Controller. Bien. Dentro de controller lo que voy a hacer es clic derecho, new class. Voy a crear una nueva clase. Voy a llamar category controller. Un controlador para la categoría. Acá voy a utilizar anotaciones que me proporciona Spring, ¿no? Para manejar un controlador. Y como nosotros estamos utilizando o vamos a implementar un REST API, voy a utilizar la anotación @REST controller. Viene del paquete Spring Framework Web.bind Annotation REST Controller. Luego, yo necesito indicar cuál es la ruta o el recurso, cómo va a acceder a este controlador. Entonces voy a utilizar la anotación @map, un segundito, @resource map de request mapping. Entonces, en nuestro caso se va a llamar clic derecho categorías. Eso tiene que estar entre comillas, / categorías. Entonces, esto va a ser el recurso, no cómo voy a acceder yo desde el navegador, no desde la URL. Entonces, hasta acá, acabo de crear mi controlador. Bien, lo que voy a hacer es inicialmente, voy a utilizar una anotación @get mapping y voy a decirle public. Primero vamos a probar nuestra anotación get mapping. ¿Qué es lo que nos va a permitir acceder? Por la URL yo voy a ingresar a categorías y me debería devolver este valor. Voy a ejecutar. Acabo de levantar el proyecto, nos ubicamos. Voy a cerrar esta web, me ubico acá, ejecuto, sigue funcionando. Voy a poner acá, /.
categorías. Entonces, acaba de ingresar al método que hemos creado. Entonces, acá el slash categories es el recurso. ¿Cómo voy a acceder a este controlador? Y el arroba mapping, el get mapping lo que me dice es que voy a acceder a este método. Entonces, ahora lo que voy a requerir es devolver acá una lista de categorías, ¿no? List de categorías. Category. Y acá voy a llamar el método find all. Obtraer todos. Entonces, esto por ahora voy a decirle que es null. A nivel de mi capa persistencia solo tengo creado mi entidad y tengo mi interfaz category repository. Entonces lo que voy a hacer ahora es esta clase, llamarlo acá. Voy a hacer private. Por ahora sí. Bien. En Spring hay un término, cómo se manejan las instancias mediante inyección de dependencia. Por ahora lo que voy a hacer es, mediante el constructor, ¿no? Recibe el category repository, ¿no? Y mediante el constructor lo que va a hacer es asignarle la instancia al private que creo acá en la línea 17. Más adelante vamos a ver más a detalle qué es la inyección de dependencia. Entonces, hasta acá yo tengo ya el categoría repositorio. Lo que voy a hacer es acá un list categorías y lo que voy a hacer es llamar a la interfaz category repository y vamos a revisar primero. Este CRUD repository tiene ya ciertos métodos. Por ejemplo, un método que nos va a permitir guardar un solo objeto. Podemos guardar una lista de objetos. Vamos a poder recuperar un objeto por su identificador. Vamos a verificar si existe ese objeto. Vamos a traer una lista del objeto que está implementando. En nuestro caso estamos utilizando este método, ¿no? Un iterable de tipo T, que vendría a ser, en este caso mediante polimorfismo, categoría. Entonces yo en el controlador estoy llamando a ese método. Y lo que voy a hacer es retornar categorías. Voy a proceder a ejecutar. Me ubico acá en la web, actualizo y ya tengo acceso hacia la base de datos. Vamos a hacer un ejemplo más. Necesito acceder a un objeto en específico. Voy a utilizar la otra anotación, @getMapping, pero en nuestro caso vamos a decirle que vamos a pasarle un parámetro como argumento o como path ¿no? Como un parámetro en la URL, lo voy a llamar ID. Entonces, lo que voy a hacer es crear mi método category, va a devolver un solo objeto, lo voy a llamar findID category. Y acá tengo que decirle que ese valor lo voy a recuperar
del path parent, del variable o de la URL. Entonces, este nombre que está acá, ID, ¿no? Debe ser el mismo nombre que se pone acá en el @getMapping. Y el nombre de la variable podría ser distinto. Entonces, voy a volver a ejecutar. Bien, acaba de desplegar el proyecto. Quiero ver voy a buscar para el ID 27, slash, y el 27, ¿no? Este valor 27 lo toma de acá del path parent, ¿no? Entonces, efectivamente, acaba de recuperarme solamente un objeto. Ahora, si yo no le envío el parámetro, ¿no? Mediante la anotación, va a acceder al método findAll, ¿no? Acá estoy diciendo por URL. Si por defecto solamente ingresas URL o en la URL /categories, quiero que ingreses a este método. Ahora, si pones slash y luego un valor dinámico acá, vas a acceder a este método. Entonces, si pueden notar, Spring, ¿no? Por dentro resuelve cómo se hace la conexión a la base de datos, cómo va a ser el select a la tabla, ¿no? Y esos valores cómo los está seteando a nuestro objeto o a nuestra entidad category. A diferencia que cuando hicimos con Java puro, nosotros teníamos que hacer el DAO, ¿no? Abrir la conexión. Entonces Spring, ¿no? Con el paquete Spring Data nos abstrae toda esa parte que nosotros lo hacíamos de manera manual. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es subir el commit. Git status git add punto git status git add, ¿no? Git commit -m add repository and controller add category repository and controller. Git push origin main. Bien, entonces acabo de subir todo el avance para que puedan ver en el repositorio. Bien, continuando con nuestra clase 3, vamos a adelantar un poco la parte teórica de la clase 4. Y vamos a ver, por ejemplo, qué son las clases opcionales, qué es el patrón repository, qué vendría a ser inyección de dependencia y los estereotipos en Spring. Bien, ¿qué es la clase optional o optional class? Eh, la clase optional lo que nos va a permitir es poder gestionar valores nulos, ¿no? Lo que nos indican es que usar null para representar la ausencia de un valor es un enfoque incorrecto. Entonces lo que necesitamos es otra clase o alguna técnica que nos permita de repente una mejor forma de manejar los valores nulos. Entonces en Java 8, ¿no? Introduce lo que son las clases opcionales. Entonces una clase opcional, si tiene un valor dentro, ¿no? Podemos verificar mediante sus métodos, ¿no? Si existe o esa clase opcional está vacío.
Entonces lo que nos dice es la clase optional es una clase que encapsula un valor opcional. Es importante tener en cuenta que la intención de la clase opcional no es reemplazar todas las referencias nulas. Las clases optional generalmente vamos a utilizar para las entidades o para los DTOs, ¿no? En la cual podemos pasar información. Y lo que nos dice que cuál es su propósito, pues lo que nos permite es pues diseñar APIs más comprensibles, ¿no? Que sean mucho más fácil de poder leer, ¿no? Y poder entender, ¿no? Si es, esa variable o ese atributo, ¿no? Pueda devolvernos algún valor o no. Por ejemplo, si para verificar si está vacío, pues puedo utilizar la notación diré el método empty, ¿no? Podría indicarle si algún atributo puede tener nulos. Para ello puede ser of no label, ¿no? Para validar si está presente, ¿no? Y muchos de esos métodos, por ejemplo, si en caso está nulo, yo podría lanzar una excepción personalizada, ¿no? Entonces, la clase opcional lo que nos va a permitir es poder administrar mejor los valores nulos. Bien, ahora, ¿qué es el patrón repositorio o el patrón repositorio? El patrón repositorio es una abstracción sobre almacenamiento persistente. Las implementaciones de repositorios son clases que encapsulan la lógica necesaria para acceder hacia la base de datos, hacia las fuentes. Entonces, ¿qué es lo que nos dices generalmente cuando nosotros no utilizamos el patrón repositorio, ¿no? Al similar al patrón DAO estaríamos utilizando directamente las implementaciones, ¿no? Pero el patrón repositorio lo que nos indica es nosotros mediante interfaces podemos abstraer, ¿no? Y centralizar, ¿no? Las funcionalidades comunes de acceso a base de datos. Ejemplo, en los métodos CRUD, ¿no? Las centralizamos. Y ya en este caso, Spring internamente va a solucionar o va a gestionar cómo acceder hacia una base de datos. El patrón repository, ¿no? Al igual que el patrón DAO, pues es aplicable a cualquier lenguaje. Puedes aplicar a .NET, a PHP, ¿no? Su objetivo es abstraer, ¿no? Y centralizar las funcionalidades comunes. Entonces es el objetivo del patrón repositorio. Bien, ¿qué es la inyección de dependencia? La inyección de dependencia, ¿no? Forma parte de un principio más grande que se conoce como inversión de control. Pues lo que se refiere es que la inversión de control lo que hace es transferir el control de los objetos a un contenedor. Es un proceso mediante el cual pues, se va a definir cuáles son las dependencias, ¿no? Y cómo se utiliza, ¿no? Puedes utilizar mediante el constructor, mediante los parámetros de un método o mediante las propiedades. Entonces lo que va a hacer es que establece en la instancia del objeto, ¿no? Después de que se construye, ¿no? Entonces, la inversión de control lo que hace es gestionar el ciclo de vida de nuestros bin. Entonces, ¿qué es la inyección de dependencia? La inyección de dependencia, ¿no? Es el patrón en el cual nosotros le cedemos o derivamos el control de nuestros objetos al IOC container o a la inversión de control, ¿no? Entonces, la inversión de control lo que hace es gestionar el ciclo de vida, ¿no? Entonces, para que la inversión de control pues tenga el contexto o sepa qué bins gestionar, utilizamos lo que es la inyección de dependencia. Mediante la inyección de dependencia nosotros le indicamos o le
cedemos el control, ¿no?, de los bins. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite conectar objetos con otros objetos, ¿no?, o en este caso inyectar, ¿no? Entonces, la inversión de control va a decidir en qué momento crear, y si ese objeto no está siendo usado, pues en qué momento destruir, ¿no? Entonces, con el concepto que deberíamos quedarnos ahí básicamente, ¿no? La inyección de dependencia, ¿no?, es el patrón por la cual nosotros le derivamos el control hacia la inversión hacia el container o al IOC container, ¿no? Cómo se va a gestionar nuestros bins, ¿no? Y la inversión de control, pues ya es el contenedor, ¿no?, que se encarga de esa gestión, ¿no? La inyección de dependencia le indica cuáles son los bins, y la inversión de control ya esos bins que se ha indicado mediante la inyección, pues los tiene ahí mapeados y gestiona, ¿no?, cuál va a ser el comportamiento y cuál va a ser su ciclo de vida. Bien, eh, ¿qué son los estereotipos en Spring?, ¿no? Pues los estereotipos en Spring son anotaciones que nos van a permitir escanear, ¿no?, y registrar esos bins en el contenedor. Entonces, hay una anotación padre que se llama @component, ¿no?, el cual lo que va a permitir es que se registre dentro del bin definition nuestras clases que estén anotadas, ¿no? Nosotros podríamos utilizar el @component en todas las clases que queremos que los gestione, o que se pueda utilizar mediante inyección de dependencia, ¿no?, con @component. Pero para poder diferenciar el contexto, ¿ya?, vamos a utilizar el @repository, ¿no?, cuando estamos utilizando clases que se van a conectar a base de datos. @service cuando estamos utilizando clases que van a tratar con la lógica, ¿no? @controller para la presentación, ¿no? Y @configuración para poder hacer alguna configuración adicional, ¿no? Entonces, ¿qué vendrían a ser los estereotipos en Spring? Pues son anotaciones, ¿no?, que le van a permitir escanear automáticamente, ¿no?, las clases que están marcadas con estas anotaciones dentro del bin definition. Bien, entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es poder acceder a la información, ¿no?, que está en nuestra tabla categorías. Acá en la implementación del interfaz serializable, lo que voy a hacer es que la importación esté en la parte superior y solamente llamo acá la interfaz. Control espacio, enter, y vemos que si me importa arriba, ¿no?, java.io.serializable. Control S. Nosotros ya estamos utilizando lo que son el patrón repositorio. Lo que el patrón repositorio es, va a abstraer, ¿no?, los métodos comunes de acceso hacia la base de datos, ¿no? Entonces, si vemos acá, dentro de Qt repositorio lo ha hecho una abstracción, ¿no? Por ejemplo, para yo registrar, ya tengo un método, ¿no?, registrar un listado, ¿no?, traer el listado, traer de repente por varios IDs, pues recuperar un listado. Por ejemplo, podría pasarle dos IDs de categoría a mi tabla productos y me traigo, ¿no?, todos los productos de esos IDs. Entonces, mediante el patrón repositorio lo que estamos haciendo es abstraer todos estos métodos que son comunes, ¿no?, para la manipulación o para la gestión de datos. A ver, déjame ingresar si puedo
ver la implementación. Acá, la implementación. Y acá, simple JPA. Por ejemplo, acá tenemos uno de los estereotipos de Spring, ¿no? El estereotipo repository, ¿no? ¿Qué es lo que nos permitían los estereotipos? Pues de que se pueda mapear automáticamente y registrar, ¿no? En el bin definition para que el IOC container, ¿no? Los pueda administrar. También les comentaba que esta anotación, ¿no? Viene de una anotación padre que se llama @component. Entonces tú podrías usar @component en todos tus proyectos sin diferenciarlos. Sí, podría ser, pero por buenas prácticas lo que nos sugieren es utilizar según el contexto, ¿no? Cuando nuestras clases hacen referencia que van a hacer acceso hacia base de datos, utilicemos la notación repositorio. Cuando tratan de las clases que van a trabajar con la lógica del negocio, vamos a utilizar @service. Y acá estamos utilizando la notación REST controller. Si ingresamos a REST controller, ¿no? La clase padre es controller, ¿no? Y controller a su vez hereda de component, ¿no? Entonces, seguramente les van a consultar en algún momento por ahí en qué se diferencia una clase, una notación controller y una notación REST controller. La notación REST controller adicionalmente también incluye la notación response body. En cambio, la notación controller solo trae document, ¿no? Y se recuerdan, hereda de component, ¿no? Bien, ahora volvamos dentro de category repository, dentro de CRUD repository, ¿no? Entonces, acá vemos la clase optional. Entonces, el buscar por ID, ¿por qué está acá o está utilizando la clase optional? Podría ser que yo le envíe un ID que no exista en la base de datos. Eso lo que va a hacer es devolverme nulo, ¿no? No va a encontrar nada. Entonces lo que nos sugiere es que utilizar nulos para indicar ausencia de valor no es una muy buena práctica. Entonces, mediante la clase optional, si yo regreso acá a category controller, ¿no? Yo podría tomar alguna otra decisión, ¿no? Por ejemplo, si en caso no exista, de repente lanzar una excepción, ¿no? O alguna otra acción, ¿no? Entonces, para acceder a su valor, yo utilizo .get o el or else. Puede ser un punto get. Y ahí me está accediendo recién a category. Si yo pongo de este modo, lo que está haciendo es optional. Y dentro de optional está la clase category. Entonces, por ahora lo que estoy haciendo es, si este método find by ID no tiene ningún valor, lo que va a hacer es asignarle el valor nulo a este clase categoría. Más adelante vamos a ver cómo gestionar los valores nulos y informar al usuario. Bien, ahora vamos a volver a los estereotipos. Vimos también lo que es la inyección de dependencia. Ok, la inyección de dependencia. Esta interfaz category repository, ¿no? Y lo que sí hay que tener cuidado es las anotaciones no se le agregan a las interfaces, sino a sus implementaciones, ¿no? Entonces, este
category repository, ¿no? Como está extendiendo de CRUD repository. Su implementación del CRUD repository ya incluye la anotación @repository. Entonces, ¿para qué estoy agregando esa anotación, ¿no? Las anotaciones del estereotipo? Para que yo pueda utilizar lo que es esta sección, la inyección de dependencia. Yo acá declaro la variable, ¿no? Y mediante el constructor lo estoy inyectando. Entonces, si esta clase, esta interfaz, su implementación de esta interfaz no estuviera marcado con la anotación o con el estereotipo de Spring, ¿no? Esta inyección de dependencia fallaría. Entonces, yo acá mediante el controlador lo estoy diciendo, ¿no? Que Spring, el contenedor, ¿no? Se encargue en qué momento inicializar para que yo pueda consumir este método, ¿no? Yo no estoy haciendo acá un new. Se recuerda que en su momento hacíamos el category DAO en la interfaz. Hacíamos igual new category DAO MPL a su implementación. Mediante el operador new hacíamos la instancia. Pero ahora ya mediante la inyección de dependencia, esa responsabilidad se lo derivamos al contenedor del Spring. Bien, ahora vamos a avanzar un poco más. Vamos a revisar nuestra arquitectura y cómo está quedando. Hasta el momento ya tenemos nuestra entidad, nuestro repository, y vamos a empezar a trabajar en nuestra capa de servicios, services. Eh, Vamos a ver, por ahora no lo vamos a tomar todavía los DTOs, ¿ya? Vamos a hacer una capa service para evitar la conexión directa entre el repository y el controlador, por lo menos al repositorio. Todavía vamos a seguir utilizando la entidad, ¿no? Y en la siguiente clase vamos a empezar a utilizar los DTOs. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear el nuestro package application. Me ubico dentro de Restaurant Management, New Package Application. Y acá dentro de aplicaciones voy a crear New Package. Vamos a crear Service. Ok. Entonces dentro de Service también voy a crear el paquete DTO, pero todavía no lo vamos a implementar, solamente para que se pueda ver ahí. Vamos a poner application.dto, DTO. Y como Git ignora los carpetas que están vacíos, vamos a crear un archivo para que se incluya. Git keep, ¿no? Solamente a son de que Git no ignora esta carpeta. Acá dentro de Service voy a crear una interfaz Java Class interfaz. Voy a llamar category service. Ok. Entonces acá que voy a hacer, lo que voy a hacer es voy a crear estos dos métodos, list category, y acá voy a decir category como tal, que no traiga la clase optional. Entonces acá tengo definido la interfase category o service category, y ahora voy a crear su implementación. Clic derecho, new package, vamos a crear IMPL y voy a llamarle category service MPL. Clic derecho, new Java class category service IMPL.
va a implementar de category service. Que me dice es que tiene métodos por implementar. Voy a implementar también el otro método. Bien. Voy a utilizar acá la anotación. Primero la anotación @service. ¿Para qué? Para que cuando yo utilice la inyección de dependencia, ¿no?, lo tenga mapeado o lo pueda registrar dentro de los bin definition. Luego vamos a hacer private final. Vamos a llamar al category repository. Llamar category repository. Mediante el constructor vamos a inyectar. Mediante el constructor estamos inyectando. Acá lo que voy a hacer es primero devolver. Si recuerdan, este point all es un iterable, pero este iterable tiene una clase. Vamos a ver, clic derecho, las implementaciones, public interface, vamos a ver, open go to, declarations. Vamos a hacer una cosa primero. Voy a acceder acá al listado, ¿ya? El listado extiende de una clase que se llama sequence collection. Y sequence collection extiende de la clase collection. Y collection extiende de un iterable, ¿no? Entonces, la clase iterable, ¿no?, o la interfaz, ¿no?, en este caso la interfaz iterable, ¿no?, es el padre de la interfaz list, ¿no? O list es una interfaz hija de iterable. Por eso es que acá puedo hacer lo que se llama casteo directo. De un iterable estoy casteando a un list. Acá lo que voy a hacer es category repository find by ID. Por ahora voy a trabajar de este modo. Y ahora vamos a ingresar acá al controller. Voy a borrar esta clase. Voy a borrar acá la implementación, el consumo. Y ahora voy a utilizar la clase, la interfaz category service. Vamos a decir private category. Voy a poner por ahora category service. Se llama category service. Voy a inyectarlo mediante el constructor. Entonces acá voy a hacer directo return category service. Acá va a ser return category service find by ID. Entonces se acaba de notar, acá estoy utilizando la interfaz y también estoy utilizando en la inyección la interfaz. En ningún momento estoy haciendo la referencia hacia la implementación. Entonces, mediante esta anotación service, Spring se va a encargar de ello. Vamos a ejecutar nuestro proyecto y si sale algún error, corregimos si nos habíamos olvidado algo. Bien, veo que acaba de levantar nuestro proyecto. Voy a ejecutar y sigue funcionando. Vamos a buscar por el ID 3 y sigue funcionando. Vuelvo y sigue funcionando. Ahora voy a detener la ejecución. Me ubico dentro de Category Service MPL. Comento la anotación.
Voy a ejecutar el proyecto. Me dice que en el controlador, ¿no? Estoy o quiero utilizar la inyección de dependencia, pero no está encontrando la implementación de Category Service. Entonces, importante que lo marquemos. También se recuerda, dije que podría utilizar la notación component, que era el padre. Y ahora sí va a funcionar. Acaba de iniciar correctamente. Me ubico en la web. Voy a actualizar para verificar que efectivamente sigue funcionando. Bien. Entonces, ¿podría utilizar la notación component siempre? Sí, sí podría, pero por buenas prácticas se recomienda utilizar, ¿no?, la notación según su contexto, ¿no? Cuando se trata de interfaz o clases que van a conectar con base de datos o si van a conectar con base de datos o van a administrar información de la base de datos, utilizar @repository. Cuando está relacionado con la lógica, utilizar @service, ¿no? Y para el controlador lo mismo, ¿no? Al ser un REST API utilizamos la notación que es propio para ese tipo de aplicaciones. Bien, entonces ahora son git status, git add punto clear git status, git commit. Vamos a hacer acá add category service, git push origin mail.